Hola, hola, amantes de la química, bienvenidos a nuestro canal Químicos en Potencia. El día de hoy continuaremos con la introducción a lo que es la química orgánica. Hoy trabajaremos lo que son los hidrocarburos de tipo alcanos. Para esto tenemos organizado unos momentos dentro de la clase. Iniciaremos con un reconocimiento de ideas previas, dentro del cual estudiaremos o reconoceremos qué entendemos por química orgánica y algunos conceptos clave. Posteriormente avanzaremos hacia una introducción donde estudiaremos qué son los hidrocarburos y cómo se diferencian moléculas orgánicas versus inorgánicas. Profundizaremos en un desarrollo conceptual sobre cuáles son las características propias de los alcanos y cómo diferenciar los alcanos según su tipo de fórmula estructural. Durante toda la clase estaremos realizando ejercicios de evaluación de saberes, pero al final tendrás la oportunidad de manera autónoma poder participar de una evaluación en Kahoot. Avancemos. Ahora bien, ¿qué entendemos por química orgánica? Muchas personas tienden a relacionar este concepto con lo que son los alimentos orgánicos. Sin embargo, ojo, no nos podemos quedar solamente ahí. Los alimentos orgánicos son solamente una pequeña parte del vasto y amplio mundo de la química orgánica. La química orgánica se encarga de estudiar tanto los compuestos que son producidos de manera orgánica, es decir, sin pesticidas, fertilizantes o químicos, pero también aquellos compuestos o alimentos que son producidos de manera industrial. Se encargan de estudiar específicamente estos alimentos sustancias químicas como lo son vitaminas, proteínas, carbohidratos y fibras, compuestos orgánicos que son indispensables para el funcionamiento de la vida. Ahora avancemos hacia el agua. Pese a que muchas personas tienden a pensar que el agua es una sustancia orgánica, realmente no es así. El agua es una sustancia inorgánica. Y es que resulta que para que un compuesto sea orgánico debe cumplir al menos con dos condiciones. La primera de ellas, que dentro de su estructura posea al menos un átomo de carbono y uno de hidrógeno, pero segunda y súper importante, que estos dos elementos se encuentren enlazados dentro de la estructura química de la sustancia que estemos estudiando. Por lo tanto, el agua, al no tener carbono en su estructura, no puede ser orgánica. Es una sustancia inorgánica como tal. Avanzamos hacia los minerales. Minerales que también son indispensables elementos para la vida, como por ejemplo el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio, el cobre, entre muchos otros. Estos minerales tampoco poseen enlaces entre carbono e hidrógeno en su estructura, por lo tanto son consideradas sustancias inorgánicas. Encontramos también minerales que se encuentran en la corteza de la Tierra, como cuarzo, calcita o hematita. Eh, Piedras preciosas que normalmente habrás visto en algún momento de tu vida, y los minerales que indicamos hace un momento que son indispensables para el funcionamiento de la vida. Por último, tenemos el petróleo. El petróleo, oro negro, pese a que muchas personas pueden pensar que el petróleo realmente no es un compuesto orgánico, realmente sí lo es. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, como su nombre lo indica, hidro de hidrógenos, carburos de carbono. Estos hidrocarburos son sustancias formadas por carbono e hidrógeno que están enlazados entre sí. El petróleo es una mezcla de distintos tipos de moléculas orgánicas. Ahora vamos con nuestro primer reto. Muy bien, nuestro primer reto es de elegir la opción correcta. Seleccione de las siguientes opciones aquella que no representa un compuesto propiamente orgánico. Agua H2O, metano CH4, etanol C2H5OH. Muy bien, tienes 8 segundos. ¿Cuál crees que es? Muy bien, recuerda que el agua no tiene carbono y por lo tanto no es un compuesto orgánico. Continuemos con nuestro segundo reto, falso o verdadero. Los compuestos orgánicos que resultan indispensables para la vida son minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, fibras y lípidos. Tienes 15 segundos. ¿Cuál crees que es? ¿Verdadero o falso? Muy bien, seguramente recuerdas que los minerales no son orgánicos, sin embargo son necesarios para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Ok, ahora realizaremos una caracterización de algunos conceptos claves. Tenemos tres.
Por un lado, química orgánica. Recordemos que cuando hablamos de química orgánica vamos a estudiar aquellos compuestos que poseen únicamente carbono e hidrógeno en su estructura, principalmente carbono. Los compuestos orgánicos se pueden clasificar en compuestos sintéticos y naturales. Los naturales van a ser aquellos que se producen de manera, como lo dice su palabra, natural en el medio ambiente sin intervención del ser humano. Aquí encontramos, por ejemplo, glucosa, que es el azúcar que corre por tu sangre, o el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, donde está guardada la información genética que tenemos nosotros. Por otro lado, tenemos otro tipo de compuestos naturales como la celulosa, que es el azúcar que recubre las paredes de las plantas, y diferentes tipos de proteínas que nuestro cuerpo necesita para poder llevar a cabo sus funciones vitales. Dentro de los compuestos sintéticos que han sido creados por el hombre, podemos encontrar, por ejemplo, el nylon, la sacarina, que es un endulzante artificial, y el poliuretano, que es utilizado para realizar espumas o revestimientos que permitan guardar la seguridad de los productos, por ejemplo, cuando los envías por una correspondencia o algo así. Tenemos los plásticos también y tenemos medicamentos, por ejemplo, la aspirina, ácido acetil salicílico, que es utilizado como antiinflamatorio para calmar los dolores cuando tienes algún golpe, por ejemplo. Encontramos entonces compuestos naturales y sintéticos. Cuando hablamos de hidrocarburos, hacemos referencia a compuestos orgánicos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno en su estructura. No poseen ningún otro tipo de elemento. Estos hidrocarburos pueden clasificarse en hidrocarburos saturados, cuando los átomos de carbono e hidrógeno solamente presentan enlaces simples entre ellos, representados con una sola línea, o hidrocarburos de tipo insaturados, donde encontramos a los alquenos, donde puede haber al menos un enlace doble entre dos carbonos, o a los alquinos, también insaturados, cuando podemos encontrar un enlace triple entre dos carbonos. También encontramos, por otro lado, los hidrocarburos aromáticos, que contienen en alguna parte de su estructura al benceno. Finalmente, tenemos a los alcanos. Vamos a caracterizarlos, como lo dijimos hace un instante, como aquellas estructuras que poseen únicamente enlaces sencillos entre los átomos de carbono e hidrógeno. El alcano más simple es el gas metano, un gas que se utiliza en las cocinas para poder cocinar. Cuando este reacciona, produce y libera grandes cantidades de energía, que es la que utilizamos para calentar nuestros alimentos. Avancemos entonces con otro reto. Muy bien, nuestro siguiente reto, elige la opción correcta. Seleccione de las siguientes opciones aquella que describa de la mejor manera las condiciones para que un compuesto sea considerado como orgánico. Tienes 15 segundos. Ok, recuerda que los compuestos orgánicos son aquellos en que su estructura contiene al menos un enlace entre carbono e hidrógeno. Ok, nuevamente retomando lo que indicamos hace un momento, tenemos las dos grandes familias de hidrocarburos, los alifáticos, dentro de los cuales encontramos alcanos, alquenos y alquinos, y los aromáticos, que en alguna parte de su estructura deben contener al benceno, que tiene esta fórmula estructural que ustedes ven aquí. En algún momento, en otra clase, podremos profundizar sobre ellos. Ahora bien. Muy bien, ahora continuemos con nuestro siguiente reto, de elegir la imagen ganadora. A continuación encontrarás diferentes estructuras químicas con su respectivo nombre. Selecciona aquella fórmula estructural que no representa propiamente un hidrocarburo. 3-metilpentano, benceno, 2-clorobutano. Muy bien. Este compuesto representa un átomo de cloro en su estructura, por lo tanto, no representa un hidrocarburo. Se conoce como compuesto orgánico de tipo halógeno. Nuestro siguiente reto. Una característica de los alcanos es que posee enlaces sencillos, dobles o triples. Muy bien, te quedan 15 segundos. Recordemos lo que acabamos de escuchar hace ratico.
Muy bien, recordemos que los alcanos solo poseen un enlace sencillo que puede ser entre átomos carbono y carbono e hidrógeno. Ok, ahora para diferenciar lo que son moléculas orgánicas de inorgánicas, les tenemos una actividad donde vamos a trabajar con un simulador virtual. Este simulador nos va a permitir a nosotros construir diferentes tipos de moléculas. La idea es que podamos establecer diferencias entre las moléculas orgánicas e inorgánicas y ver cómo se forman entre ellas. Por ejemplo, tenemos aquí dos átomos de carbono que se enlazan entre ellas, ¿listo? Cuando nosotros logremos armar la molécula, el simulador nos va a lanzar automáticamente el nombre. Hasta que no haya una molécula armada, no nos va a indicar el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos una primera molécula que se conoce como etano. Como vemos, únicamente contiene átomos de carbono e hidrógeno. Por lo tanto, es un buen ejemplo de un hidrocarburo como tal. ¿Listo? Este que está aquí es el etano. Y esta es otra manera tridimensional de poder representar a la molécula. Si vemos, los átomos que están en las esferas de color gris van a ser los átomos de carbono y las de color blanco serán los átomos de hidrógeno. En esta estructura únicamente podemos encontrar enlaces de tipo sencillos, por lo tanto es un hidrocarburo. Pero podemos poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos el cloro y el átomo de hidrógeno. Hemos formado una nueva sustancia, hidrógeno clorhídrico o ácido clorhídrico, que es el ácido con el cual logramos descomponer nuestros alimentos en el estómago. Si nosotros miramos la estructura de esta molécula, ¿listo? Vamos a ver que el átomo de color verde es el cloro, un átomo mucho más grande que el de hidrógeno, que es de color blanco, y se enlazan de la siguiente forma, también mediante un enlace de tipo simple. Sin embargo, al no contar con la característica de tener carbono e hidrógeno, no podemos decir que es un compuesto orgánico. Armemos otra molécula, de resto puedes armar muchas más en casa. Miremos por acá, hemos formado otra molécula, el amoníaco. Esta molécula va a estar formada únicamente por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Si vemos su estructura, vemos que también está armada con enlaces simples, ¿listo? Pero al carecer de carbono, vamos a decir que el amoníaco es un compuesto inorgánico. Esta sustancia es utilizada para principalmente la elaboración de productos de limpieza. Avancemos, retomemos nuestra presentación. Muy bien, ahora vamos a profundizar en temáticas como característica de los alcanos y tipos de alcanos de acuerdo a su estructura. Listo. Aquí tenemos algunos aspectos claves que son características propias de los alcanos. Por un lado, la fórmula general para nosotros poder descubrir o saber que estamos hablando de un alcano es CnH2n más 2, donde el valor de n va a ser el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si te digo que tengo un alcano con 5 átomos de carbono, entonces intentemos calcular cuántos átomos de hidrógeno va a tener. Ya sé que el valor de n va a ser reemplazado por la cantidad de átomos de carbono que el ejercicio me está diciendo. Por lo tanto, en el caso de Cn, n toma el valor de 5 y la cantidad de átomos de hidrógeno sería 2 por n, es decir, 2 por 5, 10, más 2 sería 12. Esa es la forma correcta de poder determinar la fórmula o hacer uso de la fórmula general de los alcanos para saber que realmente estamos frente a un alcano. Entonces, este es un ejemplo que nos permite hacer uso de la fórmula general de los alcanos. Los alcanos, como ya indicamos, están formados únicamente mediante enlaces simples, ¿listo? Que pueden ser entre los átomos de carbono o los átomos de carbono e hidrógeno. Cada una de estas líneas representa un par de electrones, uno que va a estar dado por el hidrógeno y otro por el carbono, o uno por el carbono y el otro por el carbono. Supongamos que a cada extremo de esa línea hay un electrón y cuando se comparten esos electrones entre dos elementos se forma una línea, es decir, un enlace. Avanzamos hacia la polaridad de las moléculas de tipo alcanos. Los alcanos son moléculas no polares. Cuando hablamos de la polaridad, hacemos referencia a cómo se redistribuyen las cargas eléctricas dentro de una molécula. Si las cargas están apuntando hacia un mismo sentido o en sentidos opuestos, pueden cancelarse las cargas como tal. En este caso, las cargas están apuntando, en el caso del metano, todas
hacia un único átomo central, que es el de carbono. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, la suma vectorial hace que se cancelen las sumas vectoriales. Por lo tanto, vamos a indicar que la polaridad de la molécula de metano es nula, que no presenta una polaridad, que es apolar como tal. Eso sucede con la mayoría de las moléculas de tipo alcanos, siempre y cuando sean alcanos lineales. Con los ramificados, que vamos a ver más adelante qué es, sucede algo diferente. La polaridad nos ayuda a determinar también quiénes pueden mezclarse con quiénes o quién puede disolver a quién. Los alcanos, al ser moléculas no polares, pueden mezclarse o disolverse únicamente en solventes que también sean no polares, como por ejemplo el benceno. Con el agua nunca van a poder mezclarse o disolverse porque el agua es una molécula que es polar, tiene una polaridad diferente. Los alcanos son no polares y el agua es polar, por lo tanto el agua es un muy mal solvente de los alcanos. Aquí aplica un principio universal: lo semejante disuelve a lo semejante, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar va a disolver a lo no polar. Frente al punto de ebullición, vamos a darnos cuenta que el punto de ebullición de los alcanos aumenta con la longitud de la cadena de carbonos. Si la cadena de carbonos es muy grande, el punto de ebullición, es decir, la temperatura para poder que pase a estado gaseoso, va a aumentar también. A mayor cantidad de carbonos de una cadena, el punto de ebullición va a ser menor. Si la cantidad de carbonos es más baja, el punto de ebullición también debe de ser más bajo. Por otro lado, hablamos del estado físico. Ojo con lo siguiente: resulta que los alcanos pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos. Eso depende también de la cantidad de carbonos que tenga la cadena del alcano del cual estemos hablando. Si el alcano correspondiente tiene de 1 a 4 carbonos, puede ser un gas, como el metano, el etano, el propano o el butano, que son gases propiamente que forman el gas natural que utilizamos para cocinar en casa. Cuando el alcano tiene de 5 a 16 carbonos, normalmente son líquidos, como la gasolina. Y cuando el alcano tiene más de 17 carbonos, normalmente suelen ser sólidos, como por ejemplo el queroseno o el asfalto, que es el que utilizan para la construcción de las vías. Finalmente, los alcanos son muy reactivos con el oxígeno. Los alcanos pueden sufrir una reacción de combustión, en la cual al entrar en contacto con el oxígeno y una fuente de calor, se genera una reacción en cadena y producto de esta reacción se libera dióxido de carbono, agua y mucha energía en forma, por ejemplo, de fuego, que es el que utilizamos para cocinar. Avancemos. Muy bien, nuestro siguiente reto. Si contamos con un hidrocarburo de tipo alcano lineal con una cadena de 8 carbonos, podemos afirmar que su fórmula química correspondiente sería 8H8, C8H10, C8H16 o C8H18. Tienes 2 segundos. ¿Cuál sería la opción correcta? Muy bien. Recordemos que la fórmula general de los alcanos está dada por la cantidad de carbonos, los hidrógenos y cómo se suma cada uno de ellos. Dando el valor de N está dado por la cantidad de átomos de carbono. En este caso, 8, por lo que haría 8 por 2, ¿cierto? Más 2 nos daría un total de 18 átomos de hidrógeno. Nuestro siguiente reto. Ordene los siguientes hidrocarburos de tipo alcanos lineales según su punto de ebullición, desde el más alto hasta el más bajo. Recordemos los ejemplos que vimos ahorita. Muy bien, los hidrocarburos aumentan su punto de ebullición de acuerdo, cuando hablamos de lineales, con una mayor cantidad de átomos de carbono. Nuestro siguiente reto de falso verdadero. El asfalto para hacer carreteras es un hidrocarburo que posee una mayor cantidad de átomos de carbono en comparación con el propano, que hace parte del gas natural utilizado en las cocinas. ¿Falso o verdadero? Tienes 10 segundos.
Muy bien. El asfalto en su estado sólido posee una mayor cantidad de átomos de carbono en comparación con el hidrocarburo, que en este caso está en estado gaseoso. Ahora continuemos con los tipos de alcanos de acuerdo a su estructura, en el cual tenemos tres: los alcanos lineales, los alcanos ramificados y los alcanos cíclicos. En los alcanos lineales encontramos su nombre específicamente de acuerdo a la cantidad de carbonos. Cuando tenemos solamente un carbono, lo conocemos como aquellos que son metanos. Y así va aumentando a medida de que estamos hablando de la cantidad de carbonos. Encontramos en su nombre que tienen unos prefijos y siempre vamos a encontrar un sufijo, que en este caso sería ano. Entonces tenemos el etano, en el cual contiene 2 carbonos, el propano, que tiene 3 carbonos, el butano, que tiene 4, el pentano, que tiene 5, y así continuamos con su estructura. Ahora continuemos con los alcanos ramificados. Son hidrocarburos compuestos formados por un átomo de carbono y uno de hidrógeno, que pertenecen a la misma familia de los alcanos. Pero a diferencia de los alcanos lineales, estos contienen unas ramificaciones, y ahí viene su nombre. Entonces encontramos unas ramificaciones en sus laterales, como podemos ver en el primer ejemplo, ¿cierto? Una característica principal de estos es que contamos desde la cadena más larga. En este caso, como vemos ahí, está señalado con el rojo, que vendría siendo una de las cadenas más largas. Y abajo también tenemos otro ejemplo. Otro de nuestros ejemplos son los alcanos cíclicos, que en este caso cuentan con unas cadenas cerradas. A diferencia de los alcanos lineales y ramificados, aquí se unen y se cierran. Por lo tanto, tenemos diferentes ejemplos, como es el ciclopropano, en el cual encontramos 3 carbonos, al igual que vimos en los lineales, pero este tiene un prefijo, que en este caso es ciclo. También encontramos el ciclobutano, que tiene 4 carbonos, al igual que vimos en los lineales, pero al ser una cadena cerrada tiene el prefijo ciclo, y así continuamos con los demás. Muy bien, continuemos con nuestro reto, la imagen ganadora. De las siguientes imágenes, seleccione aquella que represente un hidrocarburo de tipo ramificado: propano, 2-metilbutano, ciclopentano o hexano. Bien, tienes un 2. ¿Cuál crees que representa un hidrocarburo de un alcano ramificado? Muy bien. Recordemos que los alcanos ramificados son aquellos en los que encontramos unas ramificaciones en su carbono. En este caso es 2-metilbutano. Ahora te dejamos este gran juego en Kahoot para que participes en el siguiente cuestionario y evalúes tus saberes. Ok, estudiantes, esperamos que esto haya sido de su agrado. Nos cuentan en los comentarios qué resultados obtuvieron en la prueba de Kahoot, y posteriormente estaremos subiendo más videos de contenido sobre nomenclatura de alquenos, cicloalcanos, cicloalquenos, de compuestos aromáticos y demás. Fue un placer acompañarlos en esta clase. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.